Pero a raíz de toda esta falta de estos cierres, estas protestas, estas huelgas, hay un sector que se está viendo muy perjudicado y no solamente la economía, no solamente la salud, es la educación del país. De esto no se habla. Ustedes ven a los docentes en las calles decir tantas cosas, pero nunca hablan de la educación. Y para eso me acompaña hoy Mariana León, presidente de la Comisión de Educación de APEDE, porque son 3 semanas, se dice poco, pero son muchos en días de clases, señora León, y 2 años prácticamente de esa virtualidad a la que no muchos tuvieron conectividad y que no fue un éxito total en nuestro país. Bienvenida, Mariana, buenos días. Muchas gracias por tenerme por acá en la mañana de hoy. Sí, yo también estoy altamente preocupada Sí, por Mariana, si la... enciende la cámara, por favor, para poderla observar y conversar Gracias. ahí. Sí, Sí, ahora yo sí. también estoy altamente preocupada por la situación que estamos viviendo en el país. Me preocupa la situación social, la situación política. Cuando nosotros comenzamos este año escolar, pensábamos que lo que iba a predecir que los estudiantes estuvieran o pudieran ir a la escuela, pudieran acceder a la escuela, iba a ser la situación social, pero la situación de salud. Pero hoy día vemos cómo la situación social y la situación política también se ha convertido en un elemento que causa o que resulta en que nuestros estudiantes estén perdiendo clases el día de hoy y pareciera por la dirección que siguen tomando las protestas, los disturbios y los cierres de calles, que esto va a seguir por un tiempo prolongado. Por lo menos eso es lo que pareciera cuando vemos las noticias hoy día y amanecemos y vemos todos los disturbios que se han dado, especialmente anoche, en diferentes partes del país. Esto significa de que nuestros niños no solamente perdieron 2 años en donde debimos haber regresado antes, debimos estar desde el 2021, desde temprano en el 2021, de regreso presencialmente en las aulas. Ya vemos cómo países como Estados Unidos, que sí regresaron a las aulas presencialmente, reportan que en el 2021 sus estudiantes tuvieron ganancias educativas. Nosotros no vamos a poder reportar eso por un buen tiempo, y es porque no regresamos a tiempo. Y ahorita, este año que regresamos pensando, bueno, tenemos 190 días para lograr que estos estudiantes no solamente aprendan lo que tienen que aprender en el año escolar, pero que recuperen lo que debieron haber aprendido hace 2 años, por 2 años. Y si no estamos en las aulas, es muy poco probable que eso suceda. Y eso también es resultado de que seguimos sin aprovechar al 100% todos los recursos que están a disposición de los colegios, de los estudiantes y de los docentes para utilizar cuando este tipo de cosas pasan, cuando hay cierres prolongados. Y son plataformas como Esther, como Microsoft Teams, diferentes cosas que se pusieron a la orden de la educación durante la pandemia y que siguen siendo subutilizadas por muchos motivos, motivos de capacidad, de conocimiento, de que quizás no está todo ahí todavía, de conectividad, de accesibilidad, pero pues son temas que tenemos que seguir viendo para incrementar el acceso y que nos ayuden, que la pérdida no sea completa cuando estos cierres suceden. Mariana, porque ya vamos prácticamente para la tercera semana de paralización y de esta huelga de los docentes. Cuando venga el tiempo de recuperación, sabemos que muchos no van a permitir que se extienda por día, ni mucho menos darlo por fines de semanas, porque hemos visto que eso siempre se ha tratado de implementar, pero no se cumple. Entonces va a venir otro problema, que va a ser entonces ahora los padres de familia que se van a levantar contra los docentes y va a seguir ese dilema, ese problema, ese conflicto
Además, que ¿quiénes son los más afectados? Ya están siendo los estudiantes, pero ahora cuando se regrese y se retome la recuperación de clase, siguen siendo los estudiantes los más afectados porque lo invaden de tantos trabajos para recuperar notas. Claro, eso va a ser vital cuando los estudiantes puedan regresar, ver cuáles son esas estrategias y lo que nosotros hemos abogado desde diferentes sectores es que lo que se está haciendo actualmente para la recuperación de aprendizajes no es suficiente. Si nos quedamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita mismo, las estrategias que tenemos ahorita mismo, sabemos que el Ministerio de Educación anunció un programa que se llama Prisma, que adopta diferentes cosas, materiales muy bien elaborados, generación de capacidades. Eso no es suficiente. Está bien, es un inicio, pero no es suficiente. La recuperación de aprendizaje, no solamente de los 2 años que estuvimos en pandemia, sino de estos días que no hemos podido ir a clases, que los estudiantes no han podido ir a clases, solamente se logra haciendo más de lo que nosotros normalmente hacemos en el aula. Eso no necesariamente significa que la responsabilidad cae en manos del maestro, porque hay muchas cosas que se pueden hacer fuera del aula. Una de las que más tiene evidencia es, y de las que vemos que se está adoptando en diferentes partes del mundo, son las tutorías después de clases, ¿no? Tutorías preferiblemente individualizadas o en grupos pequeños, y tutorías que tengan una constancia, hemos visto de 1 vez a la semana, de 2 veces a la semana, por un periodo constante y también de una buena cantidad de tiempo que ayude a que el estudiante recupere sus aprendizajes. Utilizar la tecnología también como base para eso. Utilicemos Esther, utilicemos otras plataformas para poderle llegar a esos estudiantes de una manera más efectiva. Se han hablado de muchas estrategias de la enseñanza diferenciada, claro, lo que tú mencionas que sería quizás lo más obvio, pero también es sumamente difícil de implementar, pues por la dificultad logística, y es que los días de clase sean más largos, que el año escolar sea más largo, o que se hagan cosas durante las vacaciones, porque tenemos periodos de vacaciones en donde se pueden implementar estrategias que no sea sentar a un estudiante en un salón, que sea salir, hacer algún tipo de aprendizaje basado en proyectos, que sea afuera, al aire libre, cosas diferentes que quizás no estamos acostumbrados a implementar en nuestro país, pero es eso lo que realmente va a lograr que nosotros podamos recuperar los aprendizajes de estas 3 semanas y de los últimos 2 años. Mariana, ustedes como este gremio APD, esta organización, ¿a qué apuestan para hacerle ese llamado a los docentes en estos momentos? El llamado no solamente va para los docentes, si bien es cierto, quizás son el motivo principal por el cual no estamos ahorita mismo dando clases. La transformación que necesita la educación involucra a todos los actores de la comunidad educativa, no solamente los docentes. Los docentes son una parte muy grande, los estudiantes son otra parte grande también. Los estudiantes tienen que estar dispuestos y abiertos y deseosos de que ese cambio ocurra, y nosotros no vemos que eso necesariamente sea lo que está ocurriendo. Igualmente en los padres de familia, que la discusión principal, cuando hacemos encuestas, cuando uno pregunta cuál es el problema principal que aqueja a Panamá hoy en día, nosotros no vemos que la población adulta que tiene hijos en edad escolar esté contestando educación como el problema número 1. Vemos el alto costo de la vida, canasta básica, combustible. Quizás después de eso comenzamos a ver temas de corrupción que afectan también la educación. Y mucho más abajo, entonces, ya después de que se han enumerado muchísimas cosas, encontramos educación. Eso está pasando también en las mesas de diálogo y de negociación que están ocurriendo, pues, a causa de todo lo que ha pasado estas últimas semanas.
Si tenemos una lista de 30 peticiones, si algún gremio, algún grupo lleva una lista de 30 cosas, la educación está de última en la lista. Entonces, si eso sigue sucediendo, no solamente ahorita mismo con lo que está pasando, sino de siempre, si nosotros como comunidad, como sociedad, no exigimos la educación como prioridad número uno, como lo dijo el Estado a un inicio de este mandato, como lo decimos en muchos otros espacios, pero al final, cuando vemos cuáles son las prioridades, educación no está ni en los primeros tres, no, ni siquiera conforma esa lista del top 3. Y mientras que la educación no llegue a ese top 3 o que no forme parte de ese número 1, va a estar muy difícil de que logremos juntar a todos los actores de una manera que permita lograr los cambios. Los cambios no vienen solamente de los maestros, son una parte muy, muy importante de ese eslabón, pero los padres son importantes, los estudiantes son importantes, y también es importante el sistema, el Ministerio de Educación, y todos los otros actores que componen el sistema, el ejecutivo, el legislativo. La bancada independiente hace poco lanzó un comunicado en donde ellos proponen de que una de las medidas a mediano plazo que necesita el país es que nosotros repensemos y replanteemos la ley orgánica de educación. Sí. ¿Quién habla de eso? Casi nadie, no vemos a casi nadie hablando de eso o pidiendo eso o exigiendo eso en el país. No queremos hablar o no nos gusta hablar o pensar en cambios transformacionales para la educación. Y si nosotros no pensamos o no pasamos por ese proceso doloroso, que sabemos que es doloroso, pero si nosotros no pasamos por ese proceso doloroso de realizar cambios transformacionales en la educación, vamos a seguir de últimos, nuestros niños van a seguir rezagados, vamos a seguir viendo disturbios socioeconómicos o sociopolíticos como lo que estamos viendo ahorita mismo, va a continuar la corrupción. Nosotros apostamos en APEDE, y no solamente en APEDE, en CIEDU, también en COLEDU, que es donde yo trabajo en la universidad, de que la educación predice, la educación es una variable que predice muchas de las cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia, lo dice la evidencia de investigación, de que sin educación pasan todas estas cosas que nosotros estamos viendo, pasa la corrupción, pasa de que los niños no avanzan. Entonces, tenemos que poner la educación de primero, y no solamente en palabras, sino que todo el sistema educativo, todos los actores que forman parte de la educación estén dispuestos a pasar por estos procesos difíciles. Son difíciles, pero que son los únicos que nos llevan a una transformación real. Mariana León, presidenta de la Comisión de Educación de APEDE, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de un tema que, como bien lo ha mencionado, debe ser prioridad y de preocuparnos e involucrarnos a todos. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias a usted.